Yo me regocijo por esa razón, porque Él vive. Hermanos, cuando yo estudio esta palabra y yo realizo que el Dios que creó el universo desea poner su gloria en mí, yo digo: Señor, ¿quién soy yo? Que tú me tienes a mí un pensamiento. Y Él me declara en su palabra que cuando yo duermo, Él está sobre mí regocijando, cantando, alegre sobre mi vida. Los pensamientos que Él tiene para mí son tan maravillosos. Él ha numerado las estrellas y le ha dado a todas nombre, pero Él me va a dar a mí un nombre nuevo, porque Él quiere que yo conozca lo más íntimo de Él, lo que Él revela al universo. Pero Él ha deseado mostrar su gloria a su creación, mejor creación, que es el ser humano. Fuiste creado en la imagen de Dios. No vayas a las cosas de los cerdos ya más. No seas omnívoro así que come cualquier basura. Permite que lo que entra en tus ojos, en tu ser, sea la palabra bendita de Dios. Ya no más con unión con cosas paganas, pero vamos a buscar las cosas santas, porque queremos ser utensilios útil en la casa de Dios, de oro y de plata, no como esas cosas que un día se van a echar al fuego y se van a consumir. Hermanos, el Señor está preparando un pueblo que refleja su gloria y que le sirve a las naciones, que puede ser útil en las manos del Señor. Como Juan el Bautista, que por 30 años él fue preparado, no en un seminario, no en la escuela de los judíos, fariseos y saduceos y maestros de la ley. No, en el desierto. Él no tenía ropa fina, es más, él no comía los banquetes finos. Él comía langostas esas de los saltamontes, los chapulín, y con miel. Él estaba vestido con ropa muy humilde, y el pueblo entero iba a escucharlo a él, porque él estaba predicando que venía el Mesías y había que enderezar el camino. La gente tenía que ser bautizado en un bautismo de arrepentimiento, porque se habían alejado de su Dios. Como declaró el hermano, el Salmo 19, hermanos, te deleitas en la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta para convertir el alma. Cuando vemos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, realizamos que nos hemos alejado, que hemos errado, nos hemos ido por nuestro camino, como declaramos el viernes en la noche. Y aún como el martes, nuestra hermana Angélica declaraba en la palabra de Dios, no sé cuánto escucharon esa prédica ungida de Dios. Espíritu Santo estaba aquí predicando a través de la hermana, era profético. Hermanos, necesitamos buscar esta palabra, el rostro de Dios en santidad, pero no permitir que el diablo te diga: oh, tu pasado, oh, aquello, lo otro. No, ahí me encanta lo que decía el hermano Carmen, que en paz descanse. Cuando el diablo te recuerda de tu pasado, tú recuérdale su futuro, hermanos, porque él ya ha sido condenado, él ya ha sido vencido, él ya ha sido derrotado por la sangre bendita de Cristo. Nosotros somos más que vencedores, amén, por medio de él, que venció la muerte. Y ese es el último enemigo que será vencido, la muerte. Léete Primera de Corintios capítulo 15 en tu casa y regocíjate. Aleluya, gloria a Dios. Mejor paro y regreso a la predicación que ya tenía aquí en mi ser. Pero el Señor estaba compartiendo con el hermano David hace un ratito, y te digo que es tanto. Yo no sé cuánto el Señor te habla, hermano Marlon. Eso fue del Señor, eso fue profético. Pero cuando tú buscas de Dios, Él te va a iluminar. Lo que pasa es que estás ocupado con tus cosas, tus asuntos, preocupaciones, ansiedades, y por eso es que no tienes paz. Por eso es que el diablo te ha robado gozo. Por eso es que te sientes como el salmista, que le pides al Señor: no quites de mí el Espíritu Santo, devuélveme el gozo de mi salvación, porque te has alejado. Pero el Señor no se ha alejado de ti. Tan solo si tú dices la palabra, Él está ahí nuevamente para tocarte, para limpiarte, purificarte, sanarte y rescatarte de cualquier lugar en donde te encuentres, y permítelo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 7, encontramos al hermano Esteban. Qué gran siervo, el primer mártir de la iglesia antigua, ¿verdad? De la iglesia primitiva, la iglesia establecida cuando el Señor resucita. Esa iglesia que fue
llenada del poder de Dios, el dunamis, que ese es el poder dinámico, donde sacamos la palabra dinamita, ¿verdad? Un poder explosivo, porque en Hechos 1:8 el Señor declara que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque esa es la promesa del Padre. Me es menester que me vaya al Padre, es mejor para nosotros que Él vaya al Padre para enviarnos otro consolador, el Paracletos, el que nos carga en nuestras enfermedades, el que nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar. Hermanos, déjame bajar la velocidad porque quiero dejarles saber que si tú no cultivas tiempo con el Señor, no vas a tener poder para vencer, no vas a tener la capacidad, hermanos, de ser más que vencedores. Puede que llegues al cielo porque los hermanos en Cristo te estaban cargando tú con todos tus diarios problemas y las pestes y las ansiedades, pero qué manera de llegar al cielo si ya eres más que vencedor. Pero aquí está este siervo joven que había sido escogido para servir en las mesas de las viudas, porque realizaban que los pastores tenían que enfocarse en la oración y el estudio de la palabra diaria para tener que predicar, porque tenemos nuestra función en el cuerpo de Dios. Y si pretendemos que el pastor se pase arreglando la plomería, la electricidad, los estacionamientos, nos va a faltar que Él nos dé la palabra de Dios. Por eso es que tenemos nuestro lugar, y no deseemos tener el lugar del pastor hasta que el Señor te haya llamado, te haya preparado. Y déjame decirte que Juan el Bautista fue preparado por 30 años para un ministerio de 6 meses. Lo metieron preso y le cortaron la cabeza. ¿Estás seguro que quieres ser profeta? ¿Estás seguro que quieres ser evangelista o apóstol para ser rechazado? Hablamos de los sufrimientos de los siervos de Dios. Vas a sufrir, porque cuando sufres, si sufres correctamente, sube un olor grato al Señor, que demuestra la cruz del Señor, en donde Él sufrió todo para rescatarnos a nosotros, el mundo entero, si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Y aquí está Esteban, predicando históricamente desde el principio, porque esos hombres sabios, fariseos, saduceos, el Sanedrín, se creían que sabían, pero no conocían. Y aquí hablando de Moisés en capítulo 7, verso 20. Quiero leerlo para entrar en contexto. Empezamos un poquito tarde, pero está bien. Me imagino que muchos de ustedes, si no comieron, están como yo, con un poquito extra de grasita, que eso te alimenta cuando te da el hambre. Eso no te preocupes. Después puedes tener un gran banquete en la casa o en el restaurante. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hermanos, muchos de ustedes, aunque fueron criados en casa cristiana, después fueron tomados por los del Faraón, por los que representan el poder satánico, y en vez de ser instruido en las cosas de Dios, ha sido instruidos en las cosas del mundo de los egipcios. Y tu conocimiento es grande, pero es grande en las cosas del enemigo, y eso no te ayuda en las cosas de Dios. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Medián, casado con su hija Séfora, y ahí él tuvo que aprender a confiar en Dios antes de él poder responder al llamado, porque a los 40 años de edad, en Éxodo capítulo 2, vamos a Éxodo, en donde reconocemos que él se recordó de sus hermanos, los judíos. Hay muchos que no saben que el Señor Jesús es judío. Él creó a toda la humanidad, y él escogió a los judíos no porque eran grandes o mejores, sino para él mostrar su santidad por medio de ellos. Y él les prometió que si le obedecen, él los iba a bendecir, pero si no los obedecen, él los iba a maldecir. Y si los desobedecían por suficiente tiempo, iba a venir seria castigo sobre ellos, y los iba a esparcer por toda la tierra.
¿verdad? Iban a ir a cautiverio. Y eso ocurrió múltiples veces. Y ahora, si no me equivoco, por tercera vez están regresando a la tierra prometida, que va a ser reconocido en la Biblia como un milagro mayor que el salir de Egipto, ¿verdad? Por el Mar Rojo en tierra seca. Y va a ser reconocido como un milagro mayor el que de 100 y pico de naciones, como 190 naciones, los judíos han regresado a la tierra prometida. Es un milagro, hermanos, que lo hemos visto nosotros con nuestros ojos, porque esto es histórico. Actualmente hay más de como 7 millones de judíos en Israel. O sea que ustedes que dicen la Biblia, eso solo son cuentos, están viendo la profecía cumplida en tus días. Por lo tanto, reconocemos que estamos a punto de entrar en el día del Señor, cuando Él rescata a su iglesia. La novia de Dios se casa, y durante esa temporada de bodas del Cordero en la tierra cae la ira de Dios para el que rechazó el evangelio o no lo había escuchado, porque se va a convertir durante la tribulación. Estamos a punto de entrar en el periodo más serio en toda la historia, pero quiero regresar en donde vemos el rescate de Dios del pueblo judío de Egipto, pero cómo el Señor le mostró a Moisés depender completamente en el Señor. Capítulo 3, verso 1 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ese monte Horeb es el que llamamos el monte Sinaí, en donde el Señor le dio la ley a Moisés. Pero no solo eso, el monte de Horeb, hay una roca que es la roca de Horeb, que el Señor partió por la mitad y de ahí salió agua para darles de beber a los judíos durante ese tiempo que estaban allí en el desierto. Y esa roca hoy en día históricamente la podemos ver en Saudi Arabia. Desde hace 2 años han permitido que los turistas vayan a verla, y se ve que allí en el desierto, donde no cae prácticamente nada de agua, desde la grieta, la hendidura de la roca, que es más alto que este techo, hasta el piso, aquí está esa gran apertura. Se ve que salió agua de allá adentro, porque todas las rocas hacia abajo han sido limadas, están pulidas, porque ha corrido agua sobre ellas como rocas que estaban en medio de un río. Eso es maravilloso, porque tenemos la evidencia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo confirmando. El que no quiere creer no va a creer, porque ha rechazado el amor de Dios, porque quiere quedarse aguantándose de sus pecados, porque no ha tenido la visión que tuvo Moisés. Y esa la leeremos en Hebreos 11 si tenemos tiempo, pero ahora continúo leyendo. Verso 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Hermanos, cuando te dice el ángel de Jehová, usualmente está refiriéndose a Jesucristo preencarnado, ¿okay? No está hablando de un ángel como Miguel ¿verdad? O Gabriel. No. Está hablando del mensajero de Dios. Aquí el que en Isaías 6 se declara: aquí estoy, envíame a mí. Es el Hijo de Dios antes de su encarnación. Pues ahí está. Y él miró, esto es Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El Señor tuvo que coger la atención de Moisés, porque ya Moisés estaba muy metido en su trabajo. Ya era humilde, estaba en el desierto, no buscaba la fama, no estaba esperando reconocimiento. Ya él se había quitado los títulos, la ropa, todo ese dinero. Ya no, pues estoy en el desierto cuidando las ovejas que le pertenecen a su suegro. Y ahí el Señor tuvo que agarrarle la atención. Una zarza que ardía, algo que es imposible. Las leyes de termodinámica declaran, ¿verdad? O sea que cuando empieza a consumirse, cambia el elemento a cenizas, y eso ya tú no lo puedes reconstituir. Nosotros no tenemos el poder, pero esa zarza no se estaba consumiendo, y le cogió la atención a Moisés. Y dijo Moisés en el verso 3: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Pero qué raro, no lo acaba de llamar y le dice: no te acerques. Porque para tú venir a Dios, tú tienes que venir en sus términos. Él es santo, y sin santidad nadie
puede ver a Dios. Entonces Él le empieza a demostrar a Moisés: tienes que humillarte, reconocer que eres pecador. Y de igual manera que el Señor le dijo a Pedro: a menos que yo limpie tus pies, tú no puedes tener parte en mí, porque en el caminar que tenemos mundano aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje, nos ensuciamos con las cosas que no le agradan a Dios, y el que ha nacido de nuevo necesita que Dios le continúe lavando los pies. Por eso es que es un mandamiento para la iglesia lavarnos los pies los unos a otros. Es reconociendo algo espiritual, que yo necesito traer sanidad a tu vida. La palabra declara en Santiago 5 que nosotros, al confesar nuestras faltas los unos con nosotros, vendrá sanidad del cielo. Por eso es que necesitamos ser honestos los unos con nosotros, sabiamente, no brutalmente, porque hay gente que son honestos para cortar, con la sátira, ¿verdad? Sarcasmo. Pero necesitamos ser honestos como el Señor, que Él cubre una multitud de pecados con su amor. ¿Quién te acusa? Ninguno, yo tampoco. Vamos a aprender del maestro. Y aquí el ejemplo de Moisés: no te acerques, le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué esa tierra era santa? Porque ahí estaba el Señor, en medio de la zarza. No se le apareció el Padre, se le apareció el Hijo, porque nadie puede ver al Padre en su gloria y vivir. Por eso es que Jesucristo vino para darnos a entender quién era el Padre. Tomás le dice: enséñanos el Padre y te creeremos. Y él le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen. El que me ha visto a mí, dice el Señor en Juan 14, ha visto al Padre. Pero no entendían, porque todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Léanse el libro de Juan, especialmente capítulo 13, 14 y 15. Aleluya. Y dice el verso 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, reconoció que él era pecador. Estaba viendo a su majestad, estaba viendo a Jesús, el Mesías. ¿Cómo es posible? Estoy viendo a Dios. Ay de mí, declara el profeta Isaías, ¿verdad? Un hombre de labios sucios, inicuo. O sea, cuando una persona reconoce su condición pecadora, es que finalmente puede acercarse a Dios, porque reconoce que aparte de Dios no podemos tener vida eterna, y necesita al Señor en su misericordia. Así como el rey a Esther le baja el scepter, ¿cómo se dice? El cetro, se lo baja y le declara: puedes entrar en mi presencia, te doy misericordia para que entres, si no viene muerte. Y hay algunos que creen que ellos en el día del juicio van a entrar ahí al frente de Dios. Ajá, yo entro en el cielo porque yo hice buenas obras. Oh, wow. O sea, hay gente que se cree que porque ellos dieron dinero y construyeron una parte de un hospital, o porque fueron allá, hicieron. No es por nuestra propia justicia, es don de Dios. Hermano, por gracia, por medio de la fe, es don de Dios para que nadie se vanagloríe. Ahora, como creyentes, sí, el Señor tiene buenas obras preparadas para que tú andes en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Hermanos, escudriña las escrituras, ellas revelan quién es Jesús. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Hermanos y hermanas, el Señor tiene un gran deseo de que tú realices que en tu peregrinaje, cuando Él te rescata de Egipto, de tu vida pasada, de esclavitud al Satanás, al faraón, que es el tipo de Satanás que te mantiene como esclavo, trabajando para crecer su reino. ¿Qué es lo que los judíos y los otros esclavos hacían para Faraón? Bueno, Faraón creaba monumentos que declaraban su gloria. Él los obligaba a construir pirámides en donde lo iban a enterrar a él, para que cuando él muriese, la gloria de Faraón continuase por las épocas. ¿Entiendes? Todo era para la gloria del hombre. Y a lo mejor esos faraones no realizaban que ellos eran súbditos
de Satanás, el príncipe del poder del aire, el padre de la mentira. Y ellos no realizaban que estaban continuando en la primera rebeldía después del diluvio, en donde en Babilonia construyen una torre, la torre de Babel, que hoy en día han encontrado los escombros. Imagínense, los escombros de la torre de Babel existen. Yo los he visto por medio de programas históricos de gente que no son ni siquiera creyentes, pero se asombran que la Biblia tenía razón, y lo dicen. La Biblia tenía razón, históricamente hablando, porque rechazan que Dios existe, ¿verdad? No le tienen temor a Dios y viven su vida como les da la gana, porque se creen que van a vivir para siempre. Pero imagínense, esa torre de Babel que empezó a ser construida, el Señor interrumpió la labor del hombre, porque ese reino es el reino de Satanás, que él quiso establecer en el jardín engañando a Eva. Pero ¿qué ocurre? Hoy en día la torre de Babel se está reconstruyendo en Europa. Hermanos, la Unión Europea y el concilio de esos líderes, por símbolo, tienen la torre de Babel reconstruida como uno de sus símbolos, porque ellos quieren unir al mundo bajo su imperio, en donde si ellos mueren dejan un legado para sus hijos que los recuerden a ellos como los que salvan la tierra, porque ellos rechazan al Salvador del mundo y ellos se creen que ellos se pueden salvar ellos mismos. Por eso es que en Hollywood muchas de las películas de los ateos, como la película Interstellar, es que la humanidad se salva. La humanidad va a regresar del futuro a salvar a su pasado. Es una locura, pero ahí viene la mentira de los ovnis, en donde mucha gente, porque ya el Pentágono ha declarado que los UFOs son de verdad. Ya el mundo cree que hay hombrecitos que vienen de otros planetas o de otras dimensiones, y por medio de la nueva Torre Babel en Orlando, ¿verdad? Tienen el nuevo monte de Olimpo. Hoy en día los jóvenes no están en Grecia adorando necesariamente a Venus, a Júpiter, a Atena, ¿verdad? O como los romanos están adorando a otros dioses, la Mujer Maravilla, al Superman, al Hombre Araña. Y los niños están siendo indoctrinados a creer en extraterrestres que van a venir a salvarnos, hermanos. Van a creer la mentira si rechazan el amor a la verdad. O sea que estamos viendo que en el futuro viene algo grande a la tierra. En el pasado ocurrieron patrones que estamos viendo hoy en día repitiéndose, porque las profecías muchas veces tienen patrones repetitivos. O sea que no tenemos excusa para reconocer el tiempo en que vivimos. Y ahí está Esteban. Regresemos a Hechos capítulo 8. Ahí él está recordándole a esos ancianos la historia, porque el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, los errores. Si no aprendemos de nuestros antepasados, pudiese ser que caigamos en las mismas trampas en las cuales ellos cayeron. Y en el capítulo 7 de Hechos, seguimos leyendo. Verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos, eso es los judíos, comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no la habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, o sea que ahora Moisés tiene 80, ya ven, primeros 40 años como hijo de la hija de Faraón, un príncipe de Egipto, poderoso en palabra, conociendo cómo maquinar ahí en esa tierra de esclavitud.
pero no conocía los caminos de Dios, porque en su ira mató a un hombre, no mostrando la gracia de Dios. ¿Y qué ocurre? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Es importante repetirlo, porque ese es el patrón para nosotros de acercarnos a Dios. Reconocer que hemos sido instruidos en las cosas del mundo y no sabemos cómo caminar. Ahora vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Es crítico que capten esto. En Romanos 12, aleluya, como dice el pastor, nos gusta oír las páginas de la Biblia, moverse. O si tienes tu aplicación ahí en la tabletita o en el celular, está bien, pero no te distraigas. Verso 1, Romanos 12. Verso 1, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Captaron? Amén, hermanos. O sea que nosotros tenemos que, en vez de permitir que el mundo y su condición pecadora de muerte cause que yo actúe, que yo me mueva como ellos quieren, yo tengo que vivir diferente, a otro patrón, a otra manera de vivir, con el ejemplo de Moisés, humillándome delante del Señor, reconociendo que Él es santo y yo no, y necesito que Él me rescate de mi pecado. Y ahí lo vemos. Si continuemos leyendo, verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermanos, Moisés fue príncipe y ahora estaba cuidando unas ovejas. Para que entiendan, ese era el trabajo más despreciado, de más bajo estatus para un egipcio. Eso no lo hacían ellos, eso lo hacían los esclavos judíos. Moisés tuvo que llegar a lo más bajo para entonces poder ser útil en las manos del Señor. No tenemos tanto tiempo para leerlo, o sea que ustedes lean los primeros capítulos de Éxodo y todo el libro de los Hechos y Romanos. Síganse leyendo toda la Biblia, ya ven el theme. Yo a veces me sorprendo que los cristianos en realidad no conocen bien la Biblia. No que yo la conozco bien, porque cada vez que la leo aprendo algo nuevo. Pero hermano, esta es tu espada de doble filo. Yo no sé con qué tú peleas tus batallas, pero más te vale que tengas el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada doble filo, y en oración entonces vencerás. Aleluya. Y nos congregamos porque aquí nos animamos, aquí nos damos fuerza, aquí nos sanamos, aquí nos curamos con el amor de Dios y nos mantenemos en oración. Hermanos, a través del ministerio de oración de esta iglesia están ocurriendo milagros. Hay gente que parece que están esperando ver al paralítico caminar, ¿verdad? Al mudo hablar, pero estamos viendo milagros reales de sanidades divinas, de protección divina, de restauración familiar en medio de esta iglesia. Dios se está moviendo aquí, hermanos, y nos regocijamos porque el ángel de Jehová está aquí. Dios está aquí en medio de nosotros. No tienes que ir a ningún otro lugar a buscar nada más. Si ya el Señor te trajo a templo, quédate aquí, busca de Dios, deja de ofenderte como yo hablo, como el pastor habla. Aquí somos familia, hermanos. A veces en la familia te vas a incomodar porque va y te rascan en donde no te da cosquilla, sino que te da piquiña y te molesta, ¿verdad? ¿O solo soy yo? Hermanos, en familia eso pasa. A lo mejor a ti te gusta el café negro como a mí, o a lo mejor te gusta con mucha azúcar. Nos aceptamos como somos, hermanos. Bueno, al que le tocaba, le tocó. Verso 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Yo he encontrado mi lugar en el cuerpo de Cristo. No significa que siempre seré pastor. Puede que haya un tiempo en donde solamente sea
enviado por la iglesia como misionero o solo sea maestro en una escuela dominical, no sé. Pero en el momento que el Señor me dice, esto es lo que tú haces, ahí yo lo hago, y para el Señor y para la gloria de Dios. Porque yo reconozco que aparte de Dios yo no soy nada. Y Moisés reconoció eso. Verso 5. Otra vez, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Por eso es que yo no me puedo engañar a mí mismo mintiéndome. Yo no puedo decirte una mentira. Yo tengo que ser honesto, porque somos parte de un solo cuerpo. Hay que hablar la verdad. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ves? La palabra de Dios te enseña cómo hacer las cosas de manera que agrada a Dios, y reconocer que todo lo que se hace en la casa de Dios para los santos es importante, tiene su lugar. Aquí no hay nadie más alto que otro. Si reconocemos la palabra de Dios que dice que les dé doble honor a los que laboran en medio de ustedes, ¿verdad? No puedes tapar al buey que está trabajando. Tú sabes, tienes que asegurarte del que vive del evangelio pueda también vivir de él. O sea, que cuando están trabajando, para que no se caigan al piso sin ánimo. Pero hermanos, sigamos este ejemplo. Verso 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Se te hace difícil amar a algunos de los hermanos aquí? ¿Estás fingiendo o le estás pidiendo a Dios que te dé un amor sobrenatural? Un amor que puede mirar más allá de lo temporero, de las arrugas, de la carne, ¿verdad? Porque si cada uno de nosotros nos empezamos a juzgar y mirarnos solamente con los ojos natural, aquí terminamos matándonos todos. Como habla la palabra en Santiago, que el problema en la iglesia es que andan queriendo tener lo que el otro tiene, la posición que el otro tiene, el carro que el otro tiene, ¿verdad? El dinero que el otro tiene. Y viene gran palabra, a mí viene una palabra tan fuerte que no me atrevo a leerla ahora, pero lean solo. Solo son 5 capítulos en Santiago. O sea que, hermanos, ¿cómo es que debemos caminar? Bueno, con un amor que es sin fingimiento. Y sigo leyendo porque esto está bien bueno. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Está hablando con uno de los niños que tiene mucho amor por su hermanito. Y qué lindo ver cuando dos hermanitos tienen un amor fraternal. Amén. Un amor que es sin fingimiento, que realmente se agarran y se dan el beso en el cachete y se cuidan, se protegen, porque así debemos ser. No como los hermanos de David, que le tenían celos, lo aborrecían, lo echaban, como era el menor, fuera, vete a cuidar las ovejas. Bueno, pues él fue. Lo que ellos menospreciaban, ese trabajo de cuidar las ovejas, fue el trabajo que el Señor lo preparó para tener gran batallas y grandes victorias y tener un corazón de un rey noble, que en vez de ser un rey como Saúl que golpeaba a las ovejas, era un rey que iba a traer sanidad con la unción de Dios. No un rey perfecto, pero un rey que siempre tenía un corazón perfecto ante Dios, porque cuando él pecaba, él inmediatamente se humillaba y le clamaba a Dios. Gloria a Dios. Gozaos, verso 12, en la esperanza, sufridos en la tribulación, como estábamos hablando el viernes, ¿verdad? Sobre el porqué del sufrimiento en el cristiano. Constantes en la oración, no un sub y baja, vamos a ser constantes. Compartiendo para las necesidades de los santos, bueno, hoy escucharon. Practicando la hospitalidad. ¿Te molesta cuando alguien te pide ayuda y que les des espacio en tu casa por una noche? ¿Te incomoda? ¿O estás dispuesto a abrir tu casa y permitir que otro esté contigo? Hermanos, vamos a practicar esta palabra. Bendecid a los que os persiguen. Ahora vamos a entrar en lo que cuando yo leía esto anoche preparándome para hoy, yo digo, bendecid a los que os persiguen. Pero yo quiero darles un puño. Me caen mal. ¿Cómo que? Sí, bendecid. ¿Tengo que bendecir a los de otro partido político? No.
A los que prefieren a un equipo deportivo diferente al mío, no, ¿cómo va a ser? Ese jugador de fútbol de ellos no me gusta. ¿Cómo voy yo a...? No, bendícelos. Bendecid y no maldigáis. O sea que nosotros como creyentes somos diferentes al mundo. El mundo ha creado campamentos, ha creado grupos, cliques, sectas, gangas, en donde si tú no eres como ellos, te vistes como ellos, hablas como ellos, tú no eres de ellos y te rechazan. Tú quédate allá, tú vete con el grupo tuyo, los rojos, aquí estamos los azules, allá están los verdes, tú vete con los amarillos. No, sin camisa o con camisa, ¿verdad? Es una competencia que no es bíblica. Es en donde vemos a Caín menospreciando a Abel, porque Abel ofrece un sacrificio que le agrada a Dios y Caín quería ofrecerle lo que él había hecho con el sudor, con su fuerza, y decir: Dios, acepta lo que yo te doy. No me importa, Dios, que tú escojas un cordero que derrame su sangre. Yo voy a hacerlo a mi manera. Y ahí regresamos a la religión del mundo. Ellos quieren salvarse con sus propios esfuerzos y rechazan la misericordia de Dios. Por eso es que la sangre de Abel, la primera sangre derramada de un ser humano en la tierra, habla sobre la sangre de Jesucristo. Abel era como un prototipo de Jesús, porque él iba a ser como el último Adán, el Señor Jesús. Él iba a derramar su sangre bendita como Abel, para declarar que era un sacrificio perfecto, porque Abel no había pecado, él había hecho lo correcto delante de Dios, pero Caín lo menospreció. Y así ocurre: si tú agradas a Dios, tus hermanos carnales en la tierra, si rechazan a Dios, te van a odiar a ti. Y es posible que hasta te maten. Realmente estamos entrando en tiempos en donde la iglesia no está exenta de persecución. El pastor lo ha hablado. O sea que si el Señor no se lleva a su iglesia antes de que llegue persecución física a los Estados Unidos, prepárate. Pero ¿cómo vas a tomar ese martirio, esa muerte? ¿La vas a tomar como Esteban: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿O vas a maldecir? ¿Cómo vas a hacerlo? Pues yo sé cómo lo vas a hacer y tú vas a saber cómo lo vas a hacer, de acuerdo a cómo tú vives tu vida hoy. Si tú estás pretendiendo vivir bien para Dios el día de tu muerte terrenal, tienes que vivir bien para Dios diariamente. No puedes decir: mañana me preparo. No, hoy. O sea que si todavía no te has quitado el calzado de tus pies, si todavía no has bajado tu rostro cuando eres confrontado con la palabra de Dios, pues pídele al Señor que te ayude a humillarte. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí en esta casa yo he visto que cuando un hermano o una hermana sufre, los demás vienen al lado de ellos a darle el apoyo. Algunos dirán: a mí no me ayudaron. Bueno, no se los dijiste que necesitabas ayuda. Aquí nadie anda buscando lo que no se ve claramente, a menos que el Señor le dé una palabra profética. Si tienes necesidad, tienes que mencionarla, para que el Señor te bendiga por medio del ministerio del buen samaritano. Los ancianos en la iglesia, los líderes, el pastor, tiene que enterarse que necesitas ayuda. Unánimes, verso 16, entre vosotros, no altivos. Unánimes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ya ven, hermanos, sigan leyéndolo en su casa, porque esto es crítico. Quiero llegar al punto de concluir esta enseñanza. Y en Gálatas 5, no, yo sé que me han dicho a veces: predicaste muy corto hoy, ¿qué pasó? No me voy a ir muy corto, pero quiero ya llegar a algo, siento en el Señor. Verso 1 de Gálatas 5. Hermanos, cuando el Señor nos liberta de nuestra vida pasada, Él te liberta de la condenación de esa vida pasada. Pero tú tienes que caminar en esa libertad. Tienes que aceptar el perdón de Dios en tu vida. Es lo que a veces decimos: perdónate a ti mismo. Obviamente tú no te puedes perdonar una falta contra Dios, pero es aceptar el perdón de Dios en tu vida. Si Él te ha perdonado, ¿por qué tú sigues viviendo como si Él no te hubiese perdonado? Ya puedes levantar tu rostro. Ahora puedes entrar en su presencia. Si te has quitado el calzado de los pies, espiritualmente hablando, Dios es santo, Él te ha santificado. Alábalo. ¿Sabe? Hay gente como que
para empezar a alabar a Dios tienen que pasar las primeras 3 canciones. Como que en las primeras 2 canciones, ay, si es que esta semana, ay de mí, ay, dejé la estufa prendida, ay, esto. Pero pasa un rato y como a los 20 minutos, entonces es como que empiezan ya a mover los piecitos. O sí, y ya al final empiezan a levantar la mano un poco al lado de, ay, se acabó, ay, ¿qué pasó? Tú sabes, hermano, como que te tardaste un poquito en poder empezar a alabar, está bien. Por eso es que es algo diario. En el carro tú tienes alabanza o tú cantas un cántico nuevo, hermanos. En tu casa pone música de Dios, alábalo, porque ya tu mente no la estás poniendo a como el mundo la quiera. Si estás escuchando a Ricky Martin, si estás escuchando a Madonna, yo no sé, la música que le guste, la que le mueve la carne, cuidado, porque eso le da comida a lo que debe estar muerto. Y no queremos traer de regreso al hombre muerto, queremos dejarlo muerto y ahora vivimos para Cristo. Alimenta a tu hombre espiritual. Amén, gloria a Dios, aleluya. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Yo sé que aquí hay muchos predicadores, amén, yo lo sé. La mayoría de ustedes saben lo que yo estoy diciendo, el verso entero antes de que yo lo diga, pues se lo repiten en la mente. Ahora, el verso 1 de Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, si Dios te ha salvado, no quieras regresar atrás a atarte otra vez al pecado, a lo pecaminoso, a lo que te ensucia. Y esto me habla a mí porque hay tentaciones, hay debilidades. Y si yo no camino diariamente humilde, me puedo llenar de orgullo otra vez. ¿Y sabes lo que viene después del orgullo? ¿Verdad? La caída. Sabes que si una persona empieza a pensar más de sí de lo que debe, el Señor lo tiene que humillar, porque esa persona no puede entrar en su presencia. Él necesita que nosotros estemos con un corazón contrito, que reconozcamos nuestra dependencia total. Por eso es que en el mundo evangélico muy pocos son personas de renombre, de educación universitaria y de mucho dinero, porque se les hace difícil reconocer su dependencia total de Dios. Cuando un joven rico vino a Cristo diciéndole, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener vida eterna? Empezó mal, porque en vez de ver qué es lo que hizo Dios por mí para yo tener vida eterna, él estaba diciendo qué es lo que yo tengo que hacer para yo ganarme la vida eterna. Y él le dice, ¿conoces los mandamientos? Y él dice, oh, yo desde jovencito los he guardado. Inmediatamente, muy bueno, mira, yo he hecho todo correcto. Y él le dijo, ok, te falta una cosa. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz, ven y sígueme. Tenía que humillarse, porque él tenía un Dios. Aunque él creía que no era idólatra, él era un idólatra. Él amaba las riquezas y la posición que esas riquezas le daban, y se fue triste. El Señor Jesús lo amó, le dijo la verdad. No le dijo, ¿quieres seguirme? Trae tu chequera y sígueme. No, el Señor Jesús lo confrontó. Y eso es lo que Dios hace con todos nosotros. Él nos habla como a Moisés de una manera que Él capta tu atención. La zarza no se consumía. El Señor te está hablando a ti como tú puedes responder. Y ahora Él te dice, te tienes que humillar. Te tienes que humillar. En Efesios capítulo 5, aleluya, aquí sí. Después que lo tengan en su Biblia, pónganse de pie. En Efesios capítulo 5. También había leído esta lectura ayer y me parecía menester compartirlas con ustedes. Y ven que ha sido un recorrido breve, apenas aumentándole apetito, dejándoles gustar un poco de este panal de miel, estas palabras de vida eterna. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, ustedes también se van a ir, porque habían los 12 discípulos, pero habían 70 adicionales que también iban y hacían milagros. Y él, cuando ellos regresan de echar fuera demonios y hacer milagros, le dicen, no se regocijen que los demonios están sujetos a ustedes en mi nombre, sino que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el cielo. Pero después les dice
que si no comen de su carne y toman su sangre, no podrán tener parte de él. Y ellos se ofendieron porque no entendían que estaba hablando algo espiritual, y ellos se fueron, dejaron a Jesús. 70 discípulos que ya habían hecho grandes milagros en nombre de Jesús. Y él se voltea a los dos y dice: ustedes también se van a ir, váyanse, o sea, ¿qué es de mí? Es como Elías le dice a Eliseo, cuando Elías le hace el manto la primera vez, y Eliseo: oh, ok, yo te quiero seguir, pero déjame arreglar mis asuntos. Y Elías: pues, ¿qué es eso de mí? Haz tú lo que tú tienes que hacer. Ahí vemos ese patrón en donde yo tengo que disminuir y el Señor aumentar en mi vida. Hermanos, capítulo 5 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí viene lo difícil del cristianismo, el practicarlo. A mí no es fácil decir yo soy cristiano, ¿verdad? Si estás en el ejército te van a pedir cuál es tu religión. Por si te mueres te dan un funeral de acuerdo a tu tradición. Necesitan saber si eres judío, si eres católico, si eres musulmán, y lo ponen en tu tarjetita, tu religión. Pero el tú poner tu religión en una tarjetita no realmente significa que Dios reconoce lo que tú has declarado en esa cartita, en ese papelito, en ese carnete, como se diga. Hermanos, Dios te conoce a ti. ¿Eres conocido por Dios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Ahí viene. Y andad en amor. Es lo más difícil, porque es lo más difícil. Amar. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.